El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Desde las elecciones, y estaría bien que se hablara de algo que no fuera de listas de Bildu y de Terras, así que pasamos a otros temas mediáticos y deportivos, porque existe el rumor de que don Pedro Piqueras dejará la dirección de Informativos Telecinco y existe la confirmación de que el señor Rafael Nadal se toma una pausa para luego labrar su último año con fuerzas. Y dirán, ¿y qué tienen que ver estas dos cosas? Pues en el archivo hemos buscado y en una ocasión los informativos del señor Piqueras tuvieron una polémica con otros medios de comunicación a cuenta precisamente del tenista don Rafael Nadal, que siempre ha sido una figura marca España y muy querida por los medios de comunicación. Tenemos que retroceder al año 2008 y es importante recordar que en aquella época había a nivel analógico, porque aún no se había producido el apagón analógico, había hasta 5 operadores de ámbito nacional que emitían informativos. Y en aquel 24 de octubre del año 2008 a don Rafael Nadal le habían concedido el premio Príncipe de Asturias. Y claro, todas las cadenas querían tener al señor Nadal ese día con ellos. Televisión Española, que entonces era la televisión favorita del gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero, con don Lorenzo Milá como presentador y doña María Escario como responsable de deportes, quisieron que en su propio telediario de las 9 entrara en directo el señor Nadal para hablar de su premio Príncipe de Asturias. Bueno, pues ya tenemos con nosotros al número 1 del tenis mundial. Vaya horas de emociones que lleva viviendo Rafa Nadal, hoy también se ha emocionado. ¿Qué sensaciones has tenido hoy tú que estás tan acostumbrado a vivir emociones? Bueno, es distinto a cualquier... El problema es que todas las cadenas de televisión de ámbito nacional se habían pedido unos minutos con el señor Nadal en aquel informativo de la noche de aquel octubre del año 2008. Y que mientras hablaba la señora Escario y se largaba, estaban todos los demás canales esperando. Entre ellos el siguiente, que era el señor Matías Prat con Antena 3 Televisión. Y aunque la señora Escario se alargó un poquito, dio tiempo a que entrara después en Antena 3 Televisión con el señor Matías Prat. El problema es que ya la cosa iba con cierto retraso y después le llegaba el turno a Sogecable. En esa época aún existía el operador de televisión Sogecable del grupo Prisa con el canal 4, donde después entró el señor Nadal para hablar con los Manolos, que eso sí, el señor Manu Carreño no pudo evitar reprochar que les había tenido un rato esperando por culpa del tiempo que se había alargado la señora Escario en Televisión Española. Rafa Nadal ha recogido esta tarde de manos del Príncipe también el premio Príncipe de Asturias del deporte. Él está esta noche en 4 con Manu Carreño. Pues aquí está, ha llegado por fin con un poquito de retraso, habíamos quedado a las 9 menos 5, pero te perdonamos, Rafa, ¿eh? He estado pendiente de actos protocolares. Pero si 4 protestó por ser atendido tarde, los informativos Telecinco que dirigía el señor Piqueras directamente se quedaron fuera, porque no dio tiempo a que el señor Nadal, tras hablar con Televisión Española, con Antena 3 y con Sogecable, pudiera hablar con Informativos Telecinco. Así que se quedaron directamente fuera. Ya conectamos de nuevo con Oviedo porque JJ Santos entrevista a uno de los premiados y gran protagonista del día, el tenista Rafael Nadal. Y enseguida nos vamos a Oviedo, donde JJ Santos va a entrevistar a Rafael Nadal. Pedro, en un instante va a estar aquí, como tú decías, Rafa Nadal. Recuerden, en un instante, Rafa Nadal. La Sexta no contaba porque la Sexta en aquella época no hizo cobertura de los premios Príncipe de Asturias. En el siguiente telediario del señor Piqueras, el encargado de deportes, el señor José Javier Santos, JJ Santos, que no se caracteriza por callarse nada, protestó en antena por el plantón que había sufrido. Es verdad que el señor Santos no culpó tanto al señor Nadal, pero sí a la organización del certamen. Dejamos el fútbol y volvemos a lo que nos ha traído aquí, que es el premio Príncipe de Asturias y ese galardón que ha recibido Rafa Nadal. Y como saben, a nosotros nos gusta contarles las cosas tal cual son. La Fundación Príncipe de Asturias se había comprometido formalmente a que a las 9:20 en punto Rafa Nadal estaría sentado en esta silla, que yo quiero que vean y que si mi realizador tiene a bien abrir el plano, está vacía porque la Fundación Príncipe de Asturias, y no culpo en nada a Nadal, no ha cumplido con su palabra. Pero yo, que soy además miembro del jurado de los premios Príncipe de Asturias de los deportes de esta fundación, me siento tremendamente disgustado y estafado de alguna manera. Y para que quedara claro a quién culpaba Telecinco del tema, en la página web de Telecinco /Telemanía subieron un comunicado donde decían:
Era una entrevista pactada, pero no se pudo realizar por culpa de Televisión Española. Rafa Nadal, Premio de los Deportes 2008, tenía una cita con el informativo de Pedro Piqueras tras la ceremonia de honor. La presentadora de deportes de TVE, María Escario, presionó a la Fundación Príncipe de Asturias para que el tenista no atendiese a otros medios. Telecinco rechaza la imperdonable negligencia de la Fundación como la extraña forma de entender la competencia de Televisión Española. Es probablemente una de las pocas veces que hemos visto al señor Piqueras entrar en una guerra de medios, en este caso a través del señor JJ Santos, pero no fue la única vez, porque de hecho ya había mal ambiente si se tiene en cuenta que muy poquito antes de la polémica del señor Nadal, Mediaset, mejor dicho Informativos Telecinco, ya había tenido otra polémica con Antena 3 por la emisión de unas imágenes de un partido de fútbol del Real Madrid contra el Zenit. Era un partido de fútbol emitido por Antena 3 Televisión. Según el canal Telecinco, Antena 3 Televisión se había comprometido con ellos a darles las imágenes o unas imágenes de ese encuentro para que la pudieran sacar en Informativos Telecinco, y las imágenes no llegaron. Y estén atentos porque en solo unos minutos les vamos a mostrar los goles de ese partido de Champions entre el Real Madrid y el Zenit de San Petersburgo. Y de nuevo, el señor Piqueras incluyó en su informativo una sección para afear la actitud de Antena 3, de nuevo recurriendo al señor JJ Santos. JJ, muy buenas noches. No, había anunciado al principio del informativo que íbamos a ver los goles del partido del Real Madrid en San Petersburgo. Sí, mira, aquí no sabemos lo que ha ocurrido, que no los podemos ofrecer. Hombre, pues, no han llegado, ¿no? No, yo tengo el fax aquí de los compañeros de Antena 3 Televisión asegurando que a las 9 de la noche, yo personalmente he hablado con el director de deportes y me ha dado su palabra de que no había ningún problema, pero no los podemos ofrecer. Podemos suponer cualquier otra causa, lógicamente. Desde luego, cualquiera menos que ha habido mala intención, me imagino que no. No se puede negar que Informativos Telecinco siempre ha tenido una cierta querencia, como supongo el resto de informativos, por la figura del señor Rafael Nadal, porque hubo un momento en el que la escudería Telecinco se levantó con armas en ristre por una causa fue por defender al señor Nadal, cuando los guiñoles de Canal Plus Francia, en paz descansen, acusaron o insinuaron en una serie de gags que el señor Nadal se dopaba. En realidad los gags iban contra el señor Contador inicialmente, era a raíz de la condena sanción al señor Contador por dopaje, pero los guiñoles de Francia metieron en un gag también al señor Nadal, como si el señor Nadal también se dopara. Eso molestó incluso al propio señor Nadal, y es de las veces que vimos una movilización en Mediaset de todos sus personajes para arremeter contra los guiñoles de Francia y contra toda Francia de paso, a la que culpaban de hacer burla de nuestro deportista marca España, señor Rafael Nadal. Y ahí vimos desde Mercedes Milá pasando por los de Sálvame. ¿Es una burla sobre el deporte español o una campaña movida por el rencor? El caso es que una televisión francesa la emprende contra Rafael Nadal y contra el ciclista Alberto Contador. Dicen que los éxitos de los deportistas españoles se deben al dopaje, a las drogas más diversas. Y claro, el asunto ha servido para abrir la caja de los truenos. Parece que molesta en Francia que nuestros deportistas españoles ganen, y además están empeñados en salpicar y manchar a los que ganan limpiamente. Vaya, son muy graciosos. Os tengo que decir a los franceses que hemos ganado el Mundial. Nos habéis quitado las Olimpiadas por toda la cara. ¿Vale? Vosotros. Aquí, los franceses que no tienen dopadores de estos y verdaderos. Tendríamos que plantar esta noche la embajada de Francia. ¿Qué esperabas? Abrirle la nevera al embajador y saqueársela. Y las bodegas. Como si fuera la Bastilla. Me da igual lo que piensen los franceses. Yo considero, humildemente, que Contador es inocente, pero nos vamos a organizar, que os quede claro, gabachos. De todos modos, en la gran trayectoria del señor Piqueras, diríamos que hemos visto más polémicas políticas en su etapa en Televisión Española que en su etapa en Informativos Telecinco, donde lo más que se le podía acusar era de esa curiosa competencia que tenía con el señor Matías Prat en Antena 3 Noticias de copiarse mutuamente. No se olvida cuando de repente un día el señor Matías Prat se puso a hablar del timo de la leche china. Lo ven, hay leche de niños, té con leche, galletas, golosinas y caramelos. Productos procedentes de China que pueden comprarse, esta es la prueba, en comercios españoles. No sería preocupante de no ser porque podrían llevar la melamina, una sustancia que ha intoxicado en el país asiático a 53.000 niños. Y al poco tiempo vimos al señor Piqueras hablar del mismo timo de la leche china.
dejando la duda de quién había copiado a quién. Fíjense bien en esto que les voy a mostrar, es leche china en lata y en tetrabric. Desde el año 2002 está prohibida su venta en España, está prohibida su importación. Sin embargo, estos envases y muchos más, como estos caramelos también, han sido inmovilizados. ¿Veremos al señor Piqueras en los informativos de fin de semana de Telecinco haciendo también chistes malos? El archivo del buitre, un podcast de The Objective.